Gracias. Tenemos como tercer panelista a un colega nuestro que viene de España y está más o menos unos 3 años, él me va a corregir si es que estoy equivocado, 3 años en nuestro país. Entonces él ha podido ver más o menos, o más bien mucho, de la realidad que vivimos aquí como arquitectos, haciendo tal vez una analogía con lo que él ha tenido como formación y parte de la experiencia de trabajo. Y él pues está también con nosotros. Está acá presente Sergi Pasarina. Sergi, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero, llevo ya 8 años en el país. Ya llevo un tiempito por aquí. Bueno, y un poco en la línea de poder dar más datos sobre el estado de la infraestructura de salud del país, uh, es lo que he planteado una presentación muy rápida para dar cuatro datos en que todos podamos reconocer, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. Exacto, aquí. Share, listo. No sé si ya estáis viendo, exacto. Lo que quiero plantear es que actualmente en Bolivia el inicio, digamos, de la reforma o de la reestructuración de la infraestructura sanitaria que había, que era muy antigua, pues más o menos esto empezó en 2014 o así, que fue cuando ganamos el primer contrato del BID. Y bueno, esto ha ido hasta ahora. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Lo que se ha hecho primero es una definición de lo que se va a querer. ¿Qué se va a querer? Se quiere esto, que es una estructura en que básicamente hay 4 niveles de atención. ¿Y dónde se ha incidido hasta ahora? O sea, ¿dónde ha ido la inversión que ha planteado el Estado en estos últimos años? Bueno, la inversión básicamente ha ido del segundo nivel para arriba. Entonces, ¿esto qué son? Estos son hospitales, ¿no? El primer nivel, que realmente es donde tienes la gran atención a la gran mayoría del país, o sea, es decir, el 80% de las cosas se resuelven en primer nivel. Ese, digamos, que todavía, si bien sí se ha atacado, porque ha habido crecimiento, no ha sido el monto de inversión principal en la infraestructura. Entonces, de todo esto, bueno, aquí puse un poco los datos del plan de desarrollo que salió en 2016. Bueno, estos concursos que participábamos los ganamos por el BID en 2014-2015. Luego, en 2017 se crea la ISEM, que es el ente gestor. ¿Ellos qué planificaron? Planificaron esto. Más o menos, estos son 50 hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel. Y esta es su distribución. Evidentemente, esto sabemos que no se hace en 4 días, no es una infraestructura que sea rápida de hacer. Un proyecto de este tipo, pues tranquilamente, en condiciones normales, lleva 5 años y se pueden alargar, como es el caso. Entonces, de esto que era su idea inicial, ¿qué tenemos? Que 3 proyectos se encuentran en etapa de diseño, 13 proyectos se encuentran en etapa de construcción, 5 proyectos están en inicio, proceso o finalización de la parte de equipamiento. De esos 50 hospitales, 6 han sido entregados, o sea, 6 están en funcionamiento, y hay 23 que están en la gestión de la financiación, sea vía BID, sea vía Banco Mundial. Aquí al lado he puesto un comentario en relación digamos, a que se está implementando ahora por el tema del COVID otros espacios, sean hoteles, sean para la atención cuando se desborda el sistema. Bueno, esto es un pequeño dato, esto evidentemente es de Barcelona, es del Clínic de Barcelona, en que un hotel se ha utilizado, digamos, como habitaciones para el Clínic, pero no es que sea agarrar un hotel y listo. Fijaros que se tiene que hacer una instalación de oxígeno a ese hotel
para poder suministrar oxígeno a los pacientes que necesitan ser ingresados. Y después, que en este hotel se ha dispuesto de una farmacia propia y un radiógrafo para hacer las cosas. Entonces, cuando hablamos de habilitar hoteles, como creo que ahora, por ejemplo, la Alcaldía de La Paz ha hecho con el Radisson, pues deberíamos pensar en que estas actuaciones se deberían hacer en este caso, ¿no? Vamos a hablar entonces rápidamente tipos de hospitales, funciones e intensidad de las relaciones. Aquí, lo que comentábamos antes, los 4 niveles de atención, tenemos que los centros de asistencia primaria realmente es la primera línea de defensa y donde en la sanidad normal el 80% de los casos quedan resueltos. Después definimos los hospitales en los básicos, de segundo nivel, de tercer nivel y de cuarto nivel por, digamos, 100, de 100 a 300 y 300 camas. Las especialidades evidentemente van en desarrollo y el último, que serían los hospitales de cuarto nivel, que todavía no hay ninguno en el país, ¿qué tiene diferente de uno de especialidades? Bueno, básicamente debería tener investigación y seguramente participación universitaria. Cuando hablamos de estos hospitales, ¿qué funciones hacen? Es una función asistencial. Aquí, fijaros, pongo unos datos, que es la asistencia ambulatoria, la asistencia al enfermo ingresado y los que acuden a urgencias. Esto es lo que ahora, en una pandemia, se ha trastocado totalmente estas cifras, ¿no? Entonces, esto que tenemos de 1.500 a 2.500 visitas al año por cada 1.000 habitantes en ambulatoria, seguramente ahora se ha disparado. Lo del enfermo ingresado, la demanda actual se sitúa entre 90 y 120 ingresados por cada 1.000 habitantes. Evidentemente, esto se ha disparado. Esto es consulta y asistencia. Esto es lo que desborda los sistemas de salud, sea en España, sea en Italia, que son muy buenos sistemas, pero no estaban previstos para pandemias. Entonces, seguimos. ¿Qué debemos tener en cuenta en los hospitales? Pongo la intensidad de las relaciones, lo he dejado esto. Todo esto viene de unas charlas que se dieron anteriormente para el colegio. Creo que es importante, digamos, destacar estos puntos, ¿no? La intensidad de las relaciones. Pensemos que los que están más expuestos es el mismo personal que nos atiende. Yo creo ahora mismo que en España el porcentaje de infectados en el ramo, representa del ramo de la salud el 15%. Y estamos hablando de hospitales en condiciones. Entonces, pensemos que aquí puede ser complicado. Entonces, esto, al final, sí que es un tema más arquitectónico, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que pensar en cómo se mueve la gente por el hospital. Hay que tenerlo en cuenta. Movimientos logísticos, el movimiento de las personas, la frecuencia de personas que suele ir al hospital y el movimiento del personal en qué parte del día o en qué turno se ubica. Entonces, estas cosas hay que tenerlas presentes. Aquí simplemente pongo un dato que ese ya lo hemos visto en otros casos, que es una relación del coste de un hospital, en este caso son los que yo he hecho de tercer nivel, y metros cuadrados por cama, ¿no? Estamos hablando, que si veis la relación más o menos es de $1.500 metro cuadrado, construcción, precio construcción. Ojo que ahí faltan, por ejemplo, tema de telecomunicaciones o señalética que no estaba incluido en contrato. Y los metros cuadrados por cama. El alto, al ser un oncológico, es algo más especializado, tiene más metros cuadrados por cama. Estamos hablando que a partir de 100 metros las cosas van creciendo en metros. He querido poner aquí también un tema importante. Instalaciones. Las instalaciones en un hospital me han representado más o menos una media del 40% del presupuesto. Siendo esto así, lo siguiente y último para esto, ¿qué sería? Es muy importante nuestro trabajo. ¿Por qué?
porque nosotros, si tenemos que borrar una línea, con el AutoCAD la quitamos. Si tienes que tirar una pared, te va a costar mucho más dinero. Aquí hay una relación, por ejemplo, del coste de la reparación de lo que es $1 en proyecto, en obra, en mantenimiento preventivo y en mantenimiento correctivo. Incluso yo os diría una cosa, no estoy de acuerdo que la relación sea 1:5 de proyecto a obra. Tranquilamente es de 1:10 o de 1:20. Una vez dicho esto, cuando se nos pidió hacer esta conversación, se nos mandó un guión, un documento, y bueno, os compartiré ahora esto, que sería, pues, yo me agarré la parte un poco de infraestructura sanitaria y habían varios comentarios, ¿no? Por ejemplo, el tema de los hospitales de construcción inmediata. Esto, de entrada, es posible hacer. Incluso yo os puedo decir que hasta se ha planteado en algún momento, pero ha sido descartado inicialmente por el Ministerio de Salud. En cuanto al tema, por ejemplo, de hospitales de campaña, hospitales de estos hinchables, en este caso, personalmente los conozco estos hospitales porque son de mi ciudad, la fábrica digamos, que los fabrica, y yo inicialmente les hice el informe de certificación para la fabricación de estos hinchables. 2 minutos, Sergi, por favor. Sí. Estos realmente es algo muy de campaña, muy, digamos, no tiene una duración muy larga en el tiempo. Esto es lo que habíamos comentado antes de las actuaciones en edificios que no son hospitales para la atención. ¿Qué más quería comentar? Esto está bien. El otro día, por ejemplo, estuve... lo de los diseños, soluciones hospitalarias serán más rígidos al darse protocolos y normas de seguridad más rígidas. Bueno, aquí lo que tenemos que pensar es que al final los proyectos son multidisciplinares. El otro día estuve, por ejemplo, en una conferencia de estas de la Sociedad de Ingenieros sobre el tema de sismo en Bolivia, y planteaban el tema de vigas colgadas en el interior del hospital, a lo que yo totalmente me opuse, porque eso nos complica mucho todo el tema de las instalaciones, sobre todo por el tratamiento de aire, ventilación y clima. Evidentemente tiene que haber un desarrollo muy fuerte del urbanismo, una mucha más capacidad normativa en lo que es norma urbanística y capacidad punitiva. Si el departamento de urbanismo no puede hacer derribar una casa y quedarse tranquilo, nadie va a cumplir. Tema de instalaciones, evidentemente, es muy importante, y sabemos que esto, ventilación, renovación de aires, es básico. En los hospitales es un nido, no ahora por la pandemia, siempre, de contaminación de todo. Entonces, los sistemas de tratamiento de aire, ventilación y climatización son caros. Es de lo más caro de las instalaciones. Siempre podemos empezar por el tema de compartimentación y sectorización de servicios. Luego me iría rápidamente al tema de telemedicina. Todavía no creo que sea el momento, pero sí lo que hay es que se tiene que implementar a nivel hospitalario una tecnología que permita que sea la misma en todo el país y que los hospitales puedan compartir la información. Para esto el BID hizo una consultoría en el 2018 que ya fue entregada a finales del 18, y creo que ahora debería ser el momento en que esto se pueda analizar. Evidentemente es un tema de telecomunicaciones que sale de nuestro ámbito. Y a nivel del documento en general, bueno, pues lo que quería un poco comentar es, yo siempre iría al diseño de políticas territoriales, donde economía y urbanismo tienen que ir de la mano, y sobre todo se potencie segundas y terceras ciudades. Fijaros que tal y como estamos ahora, creo que el 90% de los casos que tenemos en Bolivia están en el eje central.
las densidades afectan a las transmisiones. Pensemos más que en centros muy, digamos, muy condensados, más bien lo que es interesante es redes de diferentes ciudades que puedan ser todas un pulmón del país. Fortalecimiento de la salud pública, economía de cercanía, fortalecimiento de la red asistencial de los centros de primer nivel. Creo que eso es algo que se tiene que atacar pronto, porque siempre va a ser la primera línea de defensa. A niveles de inversión más fuertes, hay que plantear las APPs, que son asociaciones público-privadas, inversiones mixtas. Y después, evidentemente, el urbanismo tiene que agarrar mucha potencia en el país. Hay que crear las entidades metropolitanas en las grandes ciudades, La Paz, Santa Cruz. En ciertas cosas las alcaldías tienen que trabajar coordinadas. Y como último, ya para cerrar, lo que quisiera decir es que como colectivo, para hacernos escuchar, nos tenemos que hacer escuchar para participar en la toma de decisiones dentro de nuestro ámbito de conocimiento. Y eso, evidentemente, los colegios profesionales deben agarrar las batutas y partirse la cara con los políticos, que al final nos pregunten. Y creo que hasta aquí cumplo con mi tiempo, Alex, o sea que lo dejo para ti. Ok, gracias, Sergi. Vamos a tomar en cuenta tus observaciones, tus aportes al documento inicial que hemos hecho para enriquecerlo y pues que eso luego se pueda difundir.